Hoy vamos a sumergirnos en un documento fundamental, la Constitución de Colombia de 1991. Vamos a desgranar las promesas, los principios y los derechos que definen a toda una nación. Y es que en el fondo, una constitución es precisamente eso, la respuesta a esa gran pregunta. No es solo un texto legal, para nada, es un pacto, es un conjunto de promesas que dibujan el futuro de un país y marcan las reglas del juego entre el Estado y su gente. Fijaos, desde las primeras líneas, la Constitución colombiana pone las cartas sobre la mesa con una visión súper ambiciosa: fortalecer la unidad y asegurar derechos tan básicos y a la vez tan enormes como la vida, la libertad y la paz. Esto no es un simple prólogo, es toda una declaración de intenciones que va a guiar el resto del documento. Muy bien, para entender bien estas promesas, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con esa gran visión de país. Luego veremos cómo se define la estructura del Estado. Pasaremos a cómo se protege la dignidad humana. Exploraremos las libertades de cada uno y, para terminar, veremos cómo se puede participar en la vida social y política del país. Nuestra primera parada es el preámbulo. Hay que pensar en él no como una simple introducción, sino como el ánima, como el corazón filosófico de la Constitución. Es aquí donde se explica el porqué de todas las leyes que vienen después. Como podemos ver aquí, esto no es lenguaje de abogados y ya está. Es una declaración de principios en toda regla. Unidad, paz, justicia. Cada uno de estos conceptos es un pilar sobre el que se quiere construir la sociedad. Vale, con esa visión ya en la cabeza, vamos a ver los cimientos. Ahora pasamos a los principios que definen qué es exactamente el Estado colombiano y cómo se supone que tiene que funcionar. Aquí nos topamos con un concepto clave. Colombia se define como un Estado social de derecho. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues muy sencillo, que el Estado no es un árbitro pasivo que solo aplica las reglas, no. Tiene la obligación activa de trabajar para conseguir el bienestar, la dignidad y la justicia social para todo el mundo. Este esquema es súper interesante porque representa un equilibrio fundamental. Por un lado, Colombia es una nación unificada, una sola república. Pero por otro, se garantiza la autonomía de sus regiones, de sus territorios. Es una manera de mantener la cohesión del país, sin aplastar la diversidad y la independencia local. Esta frase, la Constitución es norma de normas, parece muy simple, ¿verdad? Pues su poder es inmenso. Lo que quiere decir es que ninguna ley, ni un decreto, ni una orden, nada, absolutamente nada, puede contradecir lo que está escrito aquí. Es la ley suprema, la que manda sobre todas las demás. Y aquí vemos un principio democrático clave del artículo 6. Mientras que cualquier persona es responsable si se salta la ley, un servidor público tiene una responsabilidad doble. Ojo, no solo si se la salta, sino también si no cumple con sus obligaciones o si se pasa de la raya en sus funciones. Se les exige un estándar mucho más alto, como debe ser. Con los cimientos del Estado ya bien puestos, la Constitución empieza a levantar los muros que protegen a cada individuo. Y el primer muro, el pilar sobre el que se van a construir todos los demás derechos, el más fundamental de todos, se declara con una claridad que no deja lugar a dudas. Es rotundo. El derecho a la vida es inviolable. Esto no es solo una frase bonita, es la promesa más profunda y esencial que un Estado puede hacerle a su gente. Es la base de todo lo demás. Y para que no quede ni la más mínima sombra de duda sobre ese compromiso con la vida, la Constitución lo dice alto y claro, de forma absoluta: no habrá pena de muerte. Punto. Todos estos artículos juntos, la prohibición de la tortura, la igualdad ante la ley, la abolición de la esclavitud, lo que hacen es crear una especie de escudo protector alrededor de cada persona. Un escudo que protege su dignidad y su humanidad más básica. Bien, ahora vamos a explorar esos derechos que nos permiten a todos, como individuos, pensar, creer y actuar con libertad dentro de la sociedad. Estos no son derechos sueltos, ¿eh? Si lo pensamos bien, todos juntos, desde la libertad de conciencia hasta el derecho a la intimidad, lo que hacen es tejer un espacio de libertad personal. Un espacio necesario para que cada persona pueda construir su propia vida, desarrollar su personalidad y, por supuesto, participar en el debate público. Claro, ¿y qué pasa cuando la libertad de alguien está en juego? Pues para eso está el artículo 29, que establece las reglas del debido proceso. Podemos imaginarlo como un manual de instrucciones, un manual de garantías para asegurar que nadie sea condenado injustamente. Presunción de inocencia, derecho a defenderse, un juicio justo y público, todo bien atado. Y llegamos a la parte final. Ya hemos visto los derechos individuales. Pero, ¿qué pasa con los derechos como sociedad? Vamos a ver cómo la Constitución da poder a la gente para actuar en grupo y darle forma a su país. La Constitución entiende perfectamente que la ciudadanía no se ejerce en solitario.
Por eso garantiza derechos como el trabajo en condiciones dignas y la libertad para asociarse, ya sea en sindicatos o en cualquier otro tipo de organización para defender intereses comunes. El artículo 40 es, literalmente, una caja de herramientas para la participación democrática. Y no hablamos solo de votar cada 4 años. Es el poder de ser elegido, de formar partidos e incluso de quitarle el puesto a los políticos que no cumplen. Le da a la ciudadanía un control mucho más directo sobre el poder. Y para terminar, un detalle fascinante. Es como si la propia Constitución tuviera conciencia de sí misma. El artículo 41 ordena que el Estado tiene que darla a conocer y que su estudio sea obligatorio en todos los colegios e institutos. Así se asegura de no acabar olvidada en un cajón. Así que al final la pregunta clave es esa. ¿Cómo se vive todo esto en el día a día? Porque una constitución no es solo tinta sobre papel. Su verdadero poder, su verdadera fuerza, está en las acciones diarias de la gente, en su capacidad para exigir que estas promesas se cumplan y, en definitiva, para hacerlas realidad.